Determinó, pues, don Alonso de poner a su hijo en pupilaje, lo uno por apartarle de su regalo y lo otro por ahorrar de cuidado. Supo que había en Segovia un licenciado Cabra que tenía por oficio el criar hijos de caballeros y envió allá el suyo y a mí para que le acompañase y sirviese. Entramos, primero domingo después de Cuaresma, en poder de la hambre viva, porque tal lacería no admite encarecimiento. Él era un clérigo cerbatana, largo solo en el talle, una cabeza pequeña, los ojos avecindados en el cogote que parecía que miraba por cuévanos tan hundidos y escuros que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes. La nariz de cuerpo de santo, comido el pico entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado que aún no fueron de vicio porque cuestan dinero. Las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina que de pura hambre parecía que amenazaba a comérselas. Los dientes le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los había desterrado. El gaznate largo como de avestruz, con una nuez tan salida que parecía se iba a buscar de comer forzada de la necesidad. Los brazos secos, las manos como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio abajo parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy espacioso. Si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética, la barba grande, que nunca se la cortaba por no gastar. Y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara que antes se dejaría matar que tal permitiese. Cortábale los cabellos un muchacho de nosotros. Traía un bonete los días de sol, ratonado con 1000 gateras y guarniciones de grasa. Era de cosa que fue paño, con los fondos en caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana. Otros decían que era ilusión. Desde cerca parecía negra y desde lejos entre azul. Llevábala sin ceñidor. No traía cuello ni puños. Parecía, con esto y los cabellos largos y la sotana y el bonetón, teatino lanudo. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo, pues y su aposento. Aun arañas no había en él. Conjuraba a los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo y dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y protomiseria. A poder de este pues vine, y en su poder estuve con don Diego, y la noche que llegamos nos señaló nuestro aposento y nos hizo una plática corta, que aun por no gastar tiempo no duró más. Díjonos lo que habíamos de hacer. Estuvimos ocupados en esto hasta la hora de comer. Fuimos allá. Comían los amos primero y servíamos los criados. El refitorio era un aposento como medio celemín. Sentábanse a una mesa hasta 5 caballeros. Yo miré lo primero por los gatos y como no los vi, pregunté que cómo no los había un criado antiguo, el cual de flaco estaba ya con la marca del pupilaje. Comenzó a enternecerse y dijo: «¿Cómo gatos? Pues ¿quién os ha dicho a vos que los gatos son amigos de ayunos y penitencias? En lo gordo se os echa de ver que sois nuevo. ¿Qué tiene esto de refitorio de Jerónimos para que se críen aquí?» Yo con esto me comencé a afligir y más me asusté cuando advertí que todos los que se vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas, con unas caras que parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en unas escudillas de madera, tan claro que en comer una de ellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado
tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía Cabra a cada sorbo: «Cierto que no hay tal cosa como la olla, digan lo que dijeren, todo lo demás es vicio y gula». Y sacando la lengua, la paseaba por los bigotes, lamiéndoselos con que dejaba la barba pavonada de caldo. Acabando de decirlo, echóse su escudilla a pechos, diciendo: «Todo esto es salud y otro tanto ingenio». «Mal ingenio te acabe», decía yo entre mí, cuando vi un mozo medio espíritu y tan flaco, con un plato de carne en las manos que parecía que la había quitado de sí mismo. Venía un nabo aventurero a vueltas de la carne, apenas, y dijo el maestro en viéndole: «Nabo hay, no hay perdiz para mí que se le iguale, coman, que me huelgo de verlos comer». Y tomando el cuchillo por el cuerno, picóle con la punta y asomándole a las narices, trayéndole en procesión por la portada de la cara, meciendo la cabeza 2 veces, dijo: «Conforta realmente y son cordiales». Que era grande adulador de las legumbres, repartió a cada uno tan poco carnero que entre lo que se les pegó en las uñas y se les quedó entre los dientes, pienso que se consumió todo, dejando descomulgadas las tripas de participantes. Cabra los miraba y decía: «Coman, qué mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas». «Mire vuesa merced qué aliño para los que bostezaban de hambre». Acabaron de comer y quedaron unos mendrugos en la mesa y en el plato 2 pellejos y unos huesos, y dijo el pupilero: «Quede esto para los criados, que también han de comer, no lo queramos todo». «Mal te haga Dios y lo que has comido, lacerado», decía yo, «¿qué tal amenaza has hecho a mis tripas?». Echó la bendición y dijo: «Ea, demos lugar a la gentecilla que se repapile y váyanse hasta las 2 a hacer ejercicio, no les haga mal lo que han comido». Entonces yo no pude tener la risa abriendo toda la boca. Enojóse mucho y díjome que aprendiese modestia y 3 o 4 sentencias viejas y fuese. Sentámonos nosotros, y yo, que vi el negocio mal parado y que mis tripas pedían justicia, como más sano y más fuerte que los otros, arremetí al plato, como arremetieron todos, y emboquéme de 3 mendrugos los 2 y el un pellejo. Comenzaron los otros a gruñir. Al ruido entró Cabra, diciendo: «Coman como hermanos, pues Dios les da con qué, no riñan, que para todos hay». Volvióse al sol y dejónos solos. Certifico a vuesa merced que vi al uno de ellos, que se llamaba Jurre Vizcaíno, tan olvidado ya de cómo y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó 2 veces a los ojos, y entre 3 no le acertaban a encaminar las manos a la boca. Pedí yo de beber, que los otros, por estar en ayunas, no lo hacían, y diéronme un vaso con agua, y no le hube bien llegado a la boca cuando, como si fuera lavatorio de comunión, me le quitó el mozo espiritado que dije. Levantéme con grande dolor de mi alma, viendo que estaba en casa donde se brindaba a las tripas y no hacían la razón. Dióme ganas de descomer, aunque no había comido, digo, de proveerme, y pregunté por las necesarias a un antiguo, y díjome: «¿Cómo no lo son en esta casa? No las hay. Para una vez que os proveeréis, mientras aquí estuviéredes, donde quiera podréis, que aquí estoy 2 meses y no he hecho tal cosa sino el día que entré, como agora vos, de lo que cené en mi casa la noche antes». ¿Cómo encareceré yo mi tristeza y pena? Fue tanta que, considerando lo poco que había de entrar en mi cuerpo, no osé, aunque tenía gana, echar nada de él. «Entretuvímonos hasta la noche», decíame don Diego, que qué haría él para persuadir a las tripas que habían comido, porque no lo querían creer. Andaban váguidos en aquella casa como en otras ahitos. Llegó la hora de cenar, pasóse la merienda en blanco, y la cena, ya que no se pasó en blanco, se pasó en moreno, pasas y almendras, y candil y 2 bendiciones
porque se dijese que cenábamos con bendición. Es cosa saludable, decía, cenar poco para tener el estómago desocupado. Y citaba una retaíla de médicos infernales. Decía alabanzas de la dieta y que se ahorraba un hombre de sueños pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que comían. Cenaron y cenamos todos, y no cenó ninguno. Fuímonos a acostar y en toda la noche pudimos yo ni don Diego dormir, él trazando de quejarse a su padre y pedir que le sacase de allí, y yo aconsejándole que lo hiciese, aunque últimamente le dije: «Señor, ¿sabéis de cierto si estamos vivos? Porque yo imagino que en la pendencia de las berceras nos mataron y que somos ánimas, que estamos en el purgatorio». Y así es por demás decir que nos saque vuestro padre, si alguno no nos reza en alguna cuenta de perdones, y nos saca de penas con alguna misa en altar privilegiado. Entre estas pláticas y un poco que dormimos, se llegó la hora de levantar. Dieron las 6, llamó Cabra a lición, fuimos y oímosla todos. Mandáronme leer el primer nominativo a los otros, y era de manera mi hambre que me desayuné con la mitad de las razones comiéndomelas. Y todo esto creerá quien supiere lo que me contó el mozo de Cabra, diciendo que una cuaresma topó muchos hombres, unos metiendo los pies, otros las manos y otros todo el cuerpo en el portal de su casa, y esto por muy gran rato, y mucha gente que venía a solo aquello de fuera. Y preguntando a uno un día que qué sería, porque Cabra se enojó de que se lo preguntase, respondió que los unos tenían sarna y los otros sabañones, y que, en metiéndolos en aquella casa, morían de hambre, de manera que no comían desde allá adelante. Certifícome que era verdad, y yo, que conocí la casa, lo creo. Dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije. Y volviendo a la lición, dióla y decorámosla, y prosiguió siempre en aquel modo de vivir que he contado. Solo añadió a la comida tocino en la olla por no sé qué que le dijeron un día de hidalguía allá fuera. Y así tenía una caja de hierro toda agujereada como salvadera. Abríala y metía un pedazo de tocino en ella para que la llenase, y tornábala a cerrar y metíala colgando de un cordel en la olla para que le diese algún zumo por los agujeros y quedase para otro día el tocino. Parecióle después que en esto se gastaba mucho, y dio en solo asomar el tocino a la olla. Dábase la olla por entendida del tocino y nosotros comíamos algunas sospechas de pernil. Pasábamoslo con estas cosas como se puede imaginar. Don Diego y yo nos vimos tan mal al cabo que ya para comer al cabo del mes no hallábamos remedio. Le buscamos para no levantarnos de mañana, y así trazamos de decir que teníamos algún mal. No osamos decir calentura, porque no la teniendo era fácil de conocer el enredo. Dolor de cabeza o muelas era poco estorbo. Dijimos al fin que nos dolían las tripas y que estábamos muy malos de achaque de no haber hecho de nuestras personas en 3 días, fiados en que, a trueque de no gastar 2 cuartos en una melecina, no buscaría el remedio. Mas ordenólo el diablo de otra suerte, porque tenía una que había heredado de su padre, que fue boticario. Supo el mal y tomóla y aderezó una melecina, y haciendo llamar una vieja de 70 años, tía suya, que le servía de enfermera, dijo que nos echase sendas gaitas. Empezaron por don Diego. El desventurado atajóse, y la vieja, en vez de echársela dentro, disparósela por entre la camisa y el espinazo, y dióle con ella en el cogote, y vino a servir por de fuera de guarnición la que dentro debía de ser aforro. Quedó el mozo dando gritos. Vino Cabra, y viéndolo dijo que me echasen a mí la otra, que luego tornarían a don Diego. Yo me resistía, pero no me valió, porque teniéndome Cabra y otros me la echó la vieja, a la cual de retorno di con ella en toda la cara. Enojóse Cabra conmigo y dijo que él me echaría de su casa, que bien se echaba de ver que era bellaquería todo. Yo rogaba a Dios que se enojase tanto que me despidiese, mas no lo quiso mi ventura.
Quejábamos nosotros a don Alonso y el cabra le hacía creer que lo hacíamos por no asistir al estudio. Con esto no nos valían plegarias. Metió en casa a la vieja por ama para que guisase de comer y sirviese a los pupilos, y despidió al criado porque le halló un viernes a la mañana con unas migajas de pan en la ropilla. Lo que pasamos con la vieja, Dios lo sabe, era tan sorda que no oía nada, entendía por señas, ciega y gran rezadora, que un día se le desensartó el rosario sobre la olla y nos la trujo con el caldo más devoto que he comido. Unos decían, garbanzos negros, sin duda son de Etiopía. Otro decía, garbanzos con luto, ¿quién se les habrá muerto? Mi amo fue el primero que se encajó una cuenta y al mascarla se quebró un diente. Los viernes solía enviar unos huevos con tantas barbas a fuerza de pelos y canas suyas que pudieran pretender corregimiento u abogacía. Pues meter el badil por el cucharón y enviar una escudilla de caldo empedrada era ordinario. 1000 veces topé yo sabandijas, palos y estopa de la que hilaba en la olla, y todo lo metía para que hiciese presencia en las tripas y abultase. Pasamos en este trabajo hasta la Cuaresma. Vino, y a la entrada de ella estuvo mal un compañero. Cabra, por no gastar, detuvo el llamar médico hasta que ya él le pedía confisión más que otra cosa. Llamó entonces un platicante, el cual le tomó el pulso y dijo que la hambre le había ganado por la mano en matar a aquel hombre. Diéronle el sacramento y el pobre, cuando le vio que había un día que no hablaba, dijo: «Señor mío Jesucristo, necesario ha sido el veros entrar en esta casa para persuadirme que no es el infierno». Imprimiéronseme estas razones en el corazón. Murió el pobre mozo, enterrámosle muy pobremente por ser forastero y quedamos todos asombrados. Divulgóse por el pueblo el caso atroz, llegó a oídos de don Alonso Coronel y como no tenía otro hijo, desengañóse de los embustes de Cabra y comenzó a dar más crédito a las razones de 2 sombras, que ya estábamos reducidos a tan miserable estado. Vino a sacarnos del pupilaje y teniéndonos delante nos preguntaba por nosotros. Y tales nos vio que sin aguardar a más, tratando muy mal de palabra al licenciado Vigilia, nos llamó llevar en 2 sillas a casa. Despedímonos de los compañeros que nos seguían con los deseos y con los ojos, haciendo las lástimas que hace el que queda en Argel viendo venir rescatados por la Trinidad sus compañeros.